Nunca pensé que un dolor en el pecho esa mañana tranquila me llevaría a ver lo que ningún ser humano debería ver. Me llamo Elena María Rodríguez, tengo 78 años. Nací y crecí en un pequeño barrio de Guadalajara, donde las calles son estrechas. Las casas están pegadas unas con otras y todos se conocen por nombre y por historia. Aquí la vida no es fácil, pero está llena de costumbres que nos sostienen en el café temprano en la mañana. Las conversaciones en la puerta de casa al atardecer, las misas dominicales y los rezos antes de dormir. Viví toda mi vida en la misma casa de paredes color crema, con rejas blancas en las ventanas y un pequeño altar en la sala donde siempre estuvo la imagen de la Virgen, una vela casi siempre encendida y una Biblia que heredé de mi madre. Siempre fui una mujer de fe, o al menos eso creí durante muchos años. Fui bautizada, hice mi primera comunión, asistí a la iglesia por décadas y enseñé a mis hijos a persignarse antes de salir de casa. Pero con el paso del tiempo, mi fe se volvió más una costumbre que una relación real con Dios. Tuve 3 hijos, todos criados con esfuerzo. Mi esposo, Manuel, trabajaba como mecánico y yo vendía comida desde casa para ayudar con los gastos. Hacía tamales los fines de semana y comida corrida entre semana. Aprendí a sobrevivir, a luchar, a sacar adelante a mi familia con lo poco que teníamos. Y aunque nunca nos faltó lo esencial, sí nos faltó muchas veces la paz. Con los años, los hijos crecieron, se fueron de casa y la vida se volvió silenciosa. Mi esposo falleció cuando yo tenía 69 años y desde entonces aprendí a convivir con la soledad. Mis días se volvieron repetitivos. Me levantaba temprano, preparaba café, barría la entrada de la casa, escuchaba la radio, rezaba algunas oraciones que ya sabía de memoria y de vez en cuando visitaba la iglesia del barrio. Pero hay algo que debo confesar, algo que durante muchos años oculté incluso de mí misma. Yo creía en Dios, sí, pero no lo conocía realmente. Vivía en una especie de fe superficial, una fe heredada, una fe automática. Pensaba que por ir a la iglesia y no hacerle daño a nadie, ya estaba bien con Dios. Nunca me detuve a examinar mi corazón. Guardaba resentimientos. Había perdonado con palabras, pero no con el alma. Tenía orgullo, envidia en ocasiones, y muchas veces juzgaba a otros en silencio. Había heridas del pasado que nunca sané, especialmente con una de mis hijas, con quien tuve conflictos durante años. Nos hablábamos, sí, pero no había verdadera reconciliación. Aún así, yo me consideraba una buena mujer. Ese día comenzó como cualquier otro. Era una mañana tranquila, con un cielo despejado y una brisa suave entrando por la ventana de la cocina. Recuerdo que eran alrededor de las 7 de la mañana. Me levanté como siempre, con ese leve dolor en las rodillas que ya se había vuelto parte de mi rutina. Caminé despacio hasta la cocina, puse agua a hervir y preparé mi café. El aroma llenó la casa, ese olor que siempre me daba una sensación de consuelo. Me senté en la mesa de madera que había tenido por más de 30 años, tomé mi taza entre las manos y miré por la ventana. Vi a una vecina pasar con su hijo, escuché a lo lejos el sonido de un vendedor ambulante y pensé que sería un día normal. Pero algo dentro de mí se sentía extraño. No era un dolor fuerte al principio, era más bien una incomodidad en el pecho, como una presión leve. Pensé que tal vez era el cansancio, o la edad, o incluso el frío de la mañana. No le di importancia. Seguí con mi rutina. Recogí algunos platos, acomodé la sala, encendí la radio para escuchar música cristiana, como solía hacer. Sin embargo, esa sensación comenzó a crecer. Se volvió más intensa, más pesada. Sentí como si alguien estuviera presionando mi pecho desde adentro. Intenté respirar profundamente, pero el aire no entraba como debía. Me apoyé en la mesa, cerré los ojos por un momento y dije en voz baja: Dios mío, ¿qué me está pasando? En ese instante, algo cambió. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Mis manos comenzaron a temblar. Sentí un mareo fuerte, como si el suelo se moviera bajo mis pies. Traté de caminar hacia la sala para sentarme, pero mis piernas ya no respondían con normalidad. El silencio de la casa se volvió abrumador. Recuerdo claramente que miré hacia el altar donde estaba la Biblia y la imagen de la Virgen. Fue un instante, pero algo dentro de mí sintió un miedo profundo, un miedo que no había sentido nunca antes. No era solo miedo a morir, era algo más. Era como si mi alma supiera que algo importante estaba por suceder. Intenté llamar a mi hija menor, que vivía a unas calles de mi casa. Quise tomar el teléfono, pero cuando extendí la mano, mis dedos no tenían fuerza. El aparato cayó al suelo con un golpe seco que resonó en toda la habitación. Mi respiración se volvió agitada. Cada inhalación era un esfuerzo. Sentía que me faltaba el aire, como si estuviera atrapada bajo el agua. Mi corazón comenzó a latir de forma irregular, fuerte y desordenado. Me llevé la mano al pecho, apretando con desesperación al Señor. «Ayúdame», susurré. Pero ya era tarde. El dolor aumentó de forma repentina, como una descarga intensa que atravesó mi pecho y se extendió hacia mi brazo izquierdo.
mis rodillas cedieron. Caí al suelo sin poder sostenerme. Sentí el frío de las baldosas contra mi piel y el sonido distante de la radio que seguía encendida. Todo comenzó a apagarse lentamente. Los sonidos se volvieron lejanos, como si estuvieran bajo el agua. La luz en la habitación comenzó a oscurecerse, aunque era de día. Mi visión se nubló. Intento gritar, pero no pude. Intenté moverme, pero mi cuerpo ya no respondía. Y en ese momento, una sensación inexplicable me invadió. No era solo dolor físico, era una sensación de desprendimiento, como si algo dentro de mí estuviera soltándose. Mi último pensamiento consciente fue una mezcla de miedo y arrepentimiento. Pensé en mi vida, en mis hijos, en todo lo que había hecho, y en todo lo que no había hecho. Pensé en Dios, pero no con la seguridad de alguien que lo conoce, sino con la incertidumbre de alguien que nunca estuvo realmente preparado para ese encuentro. Y entonces todo se detuvo. El latido de mi corazón desapareció. El aire dejó de entrar en mis pulmones. El tiempo, tal como lo conocía, dejó de existir. Y sin darme cuenta, en ese instante silencioso y aterrador, mi vida en la tierra había terminado. Recuerdo que no hubo un corte brusco entre estar viva y dejar de estarlo. Fue más bien como deslizarme lentamente fuera de la realidad que conocía. No sentí un fin inmediato, sino una transición extraña, casi imperceptible al principio, como si mi conciencia se estuviera separando poco a poco de mi cuerpo. Lo primero que desapareció fue el dolor, ese dolor intenso que me atravesaba el pecho, que me hacía sentir que el corazón iba a explotar. Simplemente se apagó de un momento a otro. Dejó de existir. Y eso, en lugar de darme alivio, me causó una sensación aún más inquietante, porque el dolor se fue, pero yo seguía ahí. No entendía cómo era posible. Mi cuerpo estaba tirado en el suelo de la cocina, inmóvil, pesado, sin respuesta. Pero yo sentía que aún estaba consciente. Era como si mi mente estuviera despierta, pero desconectada de todo lo físico. Intento respirar, por costumbre, pero no hubo aire, y aún así, no me ahogaba. Ese fue el primer momento en que sentí un miedo profundo, porque entendí que algo no estaba funcionando como debería. Intenté mover mis manos, mis piernas, levantarme del suelo, pero no había respuesta. Era como si estuviera atrapada dentro de un cuerpo que ya no me pertenecía, no, peor aún, como si yo ya no estuviera dentro de ese cuerpo. El silencio se volvió absoluto. Ya no escuchaba la radio, ni los sonidos de la calle, ni nada de lo que antes llenaba el ambiente. Era un silencio extraño, pesado, que no se sentía como paz, sino como vacío. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Sentí una especie de tirón, no físico, no como si alguien me jalara con las manos, sino algo más profundo, más interno, como si algo invisible me estuviera desprendiendo desde adentro hacia afuera. Fue una sensación suave, pero inevitable, como cuando una hoja se desprende del árbol. En ese instante tuve la percepción clara de que me estaba separando. No supe explicar cómo, pero sabía que ya no estaba completamente unida a mi cuerpo. Mi visión cambió. Ya no veía desde mis ojos como antes. Era como si mi perspectiva se ampliara, como si pudiera percibir el espacio de una forma diferente, más abierta, más distante. Intenté enfocar algo, cualquier cosa, pero todo se sentía borroso, inestable, y de repente hubo un instante de oscuridad. No fue una oscuridad total, sino más bien una especie de transición, como cuando uno parpadea, pero más prolongada. Un momento suspendido, sin tiempo, sin forma. Y después de eso, desperté, pero no como antes. No desperté en mi cuerpo, desperté en una conciencia distinta. Al principio no entendía dónde estaba. Todo se sentía extraño, diferente. No había dolor, no había peso, no había respiración. Pero había algo que no podía ignorar. Yo seguía existiendo. Eso fue lo más impactante. A pesar de todo, yo seguía siendo yo. Mis pensamientos estaban ahí. Mis recuerdos, mi identidad, todo seguía intacto. Sabía mi nombre, sabía mi edad, sabía quién era, pero algo fundamental había cambiado. Ya no estaba viva como antes. Intenté entender qué estaba pasando. Pensé que tal vez me había desmayado, que estaba soñando, que todo era una ilusión causada por el dolor. Pero en el fondo de mi ser, algo me decía que no. Esto era real, más real de lo que había experimentado en toda mi vida. Y entonces, por primera vez, sentí una emoción que no puedo describir completamente con palabras. No era solo miedo, era una mezcla de desconcierto, vulnerabilidad y una sensación profunda de estar completamente fuera de control. Porque por primera vez en mi vida no tenía ninguna manera de volver atrás. Intenté llamar a alguien, intenté hacer algo, cualquier cosa que me devolviera a la normalidad, pero no había sonido, no había voz. Era como si mi forma de comunicarme ya no fuera la misma. Mis pensamientos eran lo único que existía, y en medio de ese estado comencé a recordar. Recordé mi vida, no como una secuencia organizada, sino como fragmentos, imágenes, sensaciones que aparecían sin orden.
Vi momentos de mi infancia, de mis hijos pequeños, de mi esposo, de discusiones, de errores, de decisiones que había tomado sin pensar. Pero no era un recuerdo normal. Era como si estuviera viendo todo desde otra perspectiva, como si ahora pudiera entender cosas que antes no veía. Y eso me inquietó aún más, porque comencé a sentir algo parecido a culpa. No una culpa superficial, sino algo más profundo, más pesado. Una sensación de haber dejado cosas sin resolver, de no haber vivido completamente como debía. Intenté ignorarlo. Intenté enfocarme en entender dónde estaban, pero entonces algo cambió en el ambiente. La sensación que me rodeaba comenzó a transformarse. Lo que antes era solo silencio y confusión, empezó a volverse más denso. No sabría explicarlo con exactitud, pero era como si el espacio a mi alrededor comenzara a cargarse de una presencia. No veía nada claramente aún, pero sentía que no estaba sola, y eso hizo que el miedo creciera, porque esa presencia no se sentía cálida. No se sentía como algo bueno. Era una sensación incómoda, inquietante, como si algo me estuviera observando, esperando. Intenté moverme. No sabía cómo, pero de alguna forma comencé a desplazarme, no caminando, no flotando como uno imagina. Era más bien como si mi conciencia fuera llevada, guiada, atraída hacia algún lugar. Y lo más extraño es que no podía detenerlo. No tenía control. Era como si ya no tuviera autoridad sobre mi propia existencia. Y en ese momento lo entendí. O al menos una parte de mí lo entendió. Había muerto no porque alguien me lo dijera, no porque viera algo evidente, sino porque todo dentro de mí comenzó a aceptar esa verdad. Ya no había cuerpo, ya no había respiración, ya no había tiempo como lo conocía. Y lo más aterrador de todo era que no sabía qué iba a pasar ahora, porque durante toda mi vida había escuchado sobre el cielo, sobre el infierno, sobre el juicio, sobre Dios, pero nunca lo tomé completamente en serio. Nunca lo sentí cercano. Nunca viví como si ese momento fuera a llegar. Y ahora estaba ahí, en un punto sin retorno, en un lugar donde ya no había excusas, ni distracciones, ni rutinas que me hicieran olvidar lo importante. Solo estaba yo, y la realidad que se estaba revelando delante de mí. Y entonces, mientras esa sensación de ser llevada se hacía más fuerte, mientras el ambiente a mi alrededor se volvía más pesado, mientras el miedo crecía dentro de mí como nunca antes, una sola pregunta comenzó a repetirse en mi mente, una y otra vez: ¿a dónde voy? Lo siguiente que experimenté fue algo que ninguna palabra humana puede describir completamente, pero voy a intentarlo porque sé que lo que voy a decir puede cambiar la forma en que muchos ven la vida y la muerte. En un instante que no sabría medir en tiempo, esa sensación de ser llevada se detuvo. Y entonces, por primera vez, pude ver con claridad, y lo que vi me dejó sin aliento, aunque ya no respiraba. Estaba en mi casa. Reconocí inmediatamente la cocina, la mesa de madera, la radio aún encendida, la luz de la mañana entrando por la ventana. Todo estaba exactamente como lo había dejado, pero algo no estaba bien. Había gente. Y en el centro de todo, había un cuerpo en el suelo. Mi cuerpo al principio no lo entendí. Vi a una mujer tirada en el piso, inmóvil, con el rostro pálido, los ojos entreabiertos, una mano extendida hacia el teléfono caído. Parecía frágil, vulnerable, completamente indefensa, y entonces lo reconocí. Esa mujer era yo. Sentí una especie de choque interno, como si algo dentro de mí se quebrara. No puede ser. Intenté acercarme, y lo más extraño fue que no caminé. Simplemente me moví hacia adelante sin esfuerzo, como si el espacio ya no tuviera las mismas reglas. Me deslicé hasta quedar más cerca de ese cuerpo. Lo observé con detenimiento. Era exactamente como me había visto en el espejo esa misma mañana, pero sin vida. Había una quietud absoluta en ese cuerpo que me resultaba imposible ignorar. No había respiración, no había movimiento, no había presencia. Y en ese instante, una verdad cayó sobre mí como un peso imposible de soportar. Yo ya no estaba ahí, ese cuerpo. Ya no era yo, Fue una sensación devastadora, porque durante toda mi vida, ese cuerpo había sido mi identidad. Mis manos, mi rostro, mi voz. Todo lo que creía ser estaba contenido ahí. Y ahora yo estaba fuera. Intenté entrar nuevamente. No sé por qué lo hice. Fue instintivo. Me acerqué más, como queriendo volver a ese cuerpo, como si pudiera regresar simplemente decidiéndolo. Pero no pasó nada. Era como intentar entrar en una casa cerrada sin puerta. No había conexión. No había forma de volver. Y entonces escuché algo. Un grito venía desde la calle. Era la voz de mi vecina Carmen, una mujer que me conocía desde hacía más de 20 años. Su voz sonaba desesperada, alterada. Elena. ¡Doña Elena! Vi cómo la puerta se abría de golpe y ella entraba corriendo. Su rostro estaba lleno de miedo. Miró alrededor y luego vio mi cuerpo en el suelo. Su reacción fue inmediata. Se llevó las manos a la cabeza y comenzó a gritar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdeme a alguien!
Se cayó doña Elena. Intentó responder. Intenté decirle que estaba bien, que estaba ahí, que no se preocuparan, pero ella no me escuchó. Ni siquiera volteó hacia donde yo estaba. Era como si yo no existiera para ella. Y en ese momento entendí algo aún más aterrador. Yo podía verla, pero ella no podía verme a mí. A mí intenté tocarla. Extendí lo que sentía como mi mano. Pero cuando intenté hacer contacto, simplemente la atravesé. No hubo resistencia. No hubo sensación. Era como si yo fuera aire en eso. Me llenó de desesperación, porque significaba que estaba completamente desconectada del mundo físico. Carmen seguía gritando. En pocos minutos, otras personas comenzaron a entrar. Vecinos, conocidos, gente del barrio. Alguien llamó a una ambulancia. Escuché cada palabra, cada grito, cada instrucción, pero todo parecía distante, como si hubiera una capa invisible separándome de ellos. Y aún así, estaba ahí, presente, observando, sintiendo. Los minutos pasaron, o al menos eso parecía. Y finalmente llegaron los paramédicos. Entraron con rapidez, con esa energía urgente que uno reconoce inmediatamente. Traían equipos, hablaban con firmeza, se movían con precisión. Se acercaron a mi cuerpo. Uno de ellos se arrodilló a mi lado y comenzó a revisar signos vitales. «No tiene pulso», dijo A. Esa frase atravesó algo dentro de mí, aunque ya lo sabía. Escucharlo fue diferente, fue definitivo, fue real. Comenzaron a trabajar sobre mi cuerpo, presionaban mi pecho, intentaban reanimarme, daban órdenes rápidas. Desfibrilador, carga U. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo observaba todo, pero no sentía nada de lo que le hacían a mi cuerpo. Era como ver a alguien más, como si ese cuerpo ya no tuviera ninguna conexión conmigo. Y aún así, dolía. No físicamente, pero sí en lo más profundo de mi ser, porque entendí que todo lo que había sido mi vida estaba ahora en manos de otros. Zen control, sin poder hacer nada. Intenté gritar otra vez. Intenté llamar a Dios. Intenté aferrarme a algo. Pero solo había silencio, un silencio interior que comenzaba a volverse insoportable. Y en medio de todo eso, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La confusión inicial empezó a transformarse en una conciencia más clara. Ya no estaba dudando, ya no estaba negando. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Había muerto, no era un sueño, no era una ilusión, no era un desmayo, era real. Y lo más impactante de todo era que yo seguía consciente, más consciente que nunca. Podía ver con claridad, entender, percibir detalles que antes se me escapaban. Podía sentir, pero de una forma diferente. Y en medio de esa claridad, llegó el miedo, en un miedo profundo. No por lo que ya había pasado, sino por lo que estaba por venir. Porque mientras observaba a los paramédicos luchar por devolverle la vida a mi cuerpo, mientras veía a mis vecinos llorar, gritar, orar, mientras sentía esa desconexión total del mundo que conocía, una sensación comenzó a crecer dentro de mí, una sensación de que ese momento no era el final, era solo el comienzo. Y entonces ocurrió algo más, algo que cambió completamente la atmósfera. El ambiente empezó a volverse extraño, no en la casa, sino alrededor de mí. Era como si el espacio donde yo estaba comenzara a oscurecerse ligeramente, como si una sombra se estuviera extendiendo desde algún lugar invisible. Al principio fue sutil, pero luego se hizo más evidente. La luz que veía ya no era igual. Los sonidos comenzaron a distorsionarse. Las voces de los paramédicos, de los vecinos, empezaron a sentirse lejanas, como si se estuvieran alejando de mí. Aunque yo no me moviera, no, tal vez yo era la que se estaba alejando. Intentó resistirme, intenté quedarme, miré mi casa, mi cuerpo, todo lo que conocía, y quise aferrarme a eso. Pero no pude. Era como si una fuerza invisible me estuviera llamando, no con palabras, no con sonido, pero con una autoridad que no podía ignorar. Y en ese momento lo sentí de nuevo, ese tirón más fuerte que antes, más decidido, más inevitable. Mi entorno comenzó a desvanecerse, la casa, las personas, todo empezó a perder definición. Intentó gritar. Intenté volver, pero ya no había forma. Y mientras todo lo que conocía desaparecía ante mí, mientras era arrastrada hacia algo desconocido, mientras el miedo crecía dentro de mí como nunca antes, una última imagen quedó grabada en mi conciencia, a mi propio cuerpo, inmóvil en el suelo, rodeado de personas que intentaban traerme de vuelta, sin saber que yo ya no estaba ahí. Y entonces fui llevada completamente lejos de ese lugar. No sé en qué momento exacto dejé de ver mi casa por completo. Fue como si la realidad que conocía se disolviera lentamente, como una imagen que se borra hasta desaparecer. Todo lo que había sido familiar, las paredes, los rostros, los sonidos, se fue apagando hasta que solo quedó nada. Pero no era un nada vacío como uno imagina. Era un espacio extraño, un lugar sin forma definida, sin suelo,
sin cielo, sin dirección clara, y aún así, yo seguía consciente. No tenía cuerpo como antes, pero tenía percepción. Sabía que existían, sabía que estaba en algún lugar. Y entonces lo sentía en movimiento. No era que yo decidiera avanzar, era como si algo me estuviera llevando. No podía ver qué era, no podía identificar una fuerza física, pero era innegable, estaba siendo arrastrada hacia adelante, y poco a poco, la oscuridad comenzó a tomar forma. Al principio era tenue, como una sombra suave, pero conforme avanzaba, se volvía más densa, más profunda, más real. Era una oscuridad distinta a la noche, no era ausencia de luz. Era como si la oscuridad tuviera presencia, como si estuviera viva. Eso fue lo primero que me provocó un miedo verdadero, porque no se sentía natural. No era la tranquilidad de apagar una luz para dormir, era algo opresivo, pesado, como si cada instante dentro de esa oscuridad tuviera intención. Intenté detenerme. Intentó, legistirme, pero no había forma. Era como estar dentro de una corriente invisible que me llevaba sin opción a... Y entonces lo vi. Un túnel no apareció de golpe. Fue como si la oscuridad se organizara en una forma, en una especie de camino. Un espacio alargado, profundo, que se extendía hacia lo desconocido. No tenía paredes como las conocemos, pero se sentía cerrado. No tenía suelo, pero se sentía que avanzaba por el contradictorio, pero completamente real. Y yo estaba dentro de él. El movimiento se hizo más claro. Avanzaba a través de ese túnel a una velocidad constante. No podía calcular cuánto tiempo pasaba. No había referencia de segundos o minutos. Solo había ese avance continuo, inevitable. El silencio que me rodeaba cambió. Ya no era un silencio absoluto. Había algo más. Al principio fue muy sutil, casi imperceptible, como un eco lejano, como un susurro que no lograba entender. Pero conforme avanzaba, ese sonido comenzó a crecer. Y lo que escuché me heló el alma. Eran voces no claras, no definidas, pero eran voces. Sonaban distantes, distorsionadas, como si vinieran de muy lejos, pero estaban ahí. Algunas parecían gemidos, otras parecían gritos apagados. No podía entender palabras, pero sí podía sentir la emoción detrás de ellas en dolor, en desesperación, angustia. A cada sonido que atravesaba ese túnel parecía cargado de sufrimiento. Y eso hizo que el miedo dentro de mí creciera de una forma que nunca había experimentado en vida. Intenté cerrar lo que sentía como mis ojos, pero no podía. Intenté no escuchar, pero no había forma. Todo lo que estaba ocurriendo era imposible de ignorar. Y entonces, una sensación comenzó a instalarse en mi interior. No era solo miedo, era certeza. Una certeza inquietante, profunda, imposible de explicar completamente. Sentía que ese lugar no era bueno. No era un camino hacia algo hermoso. No era un tránsito hacia paz. Era algo más oscuro, más serio, más definitivo. Y mientras esa idea comenzaba a tomar fuerza en mi mente, el ambiente cambió otra vez. Héroe temperatura. No sé cómo explicarlo, porque no tenía un cuerpo físico como antes, pero podía percibirlo. No era calor directo, ni frío. Era una sensación incómoda, como si el ambiente estuviera cargado, pesado, denso. Cada momento dentro de ese túnel se sentía más difícil, más opresivo, más angustiante y entonces algo pasó que cambió todo. Las voces dejaron de ser solo un eco. Se volvieron más cercanas, más intensas. Ya no eran sonidos lejanos. Ahora se sentían alrededor. Podía distinguir gritos más claros, lamentos en llanto, en desesperación real. Y en medio de todo eso, sentí algo más en presencia, ¿no? Una presencia como la de una persona cercana. Sino algo diferente. Era como si no estuviera sola en ese túnel, como si hubiera otros. No los veía con claridad, pero podía percibirlos en formas, en sombras. Movimientos no estaban definidos, pero estaban ahí. Y eso me llenó de un terror aún mayor, porque ya no era solo el lugar, era la compañía. Intenté alejarme de esas presencias, pero el movimiento seguía siendo en una sola dirección, hacia adelante. Siempre hacia adelante. Y en ese punto, el miedo se transformó en desesperación. Por primera vez, desde que todo comenzó, quise regresar con todas mis fuerzas. Quise volver a mi casa, quise volver a mi cuerpo. Quise volver a cualquier lugar que conociera, pero no había regreso, no había opción, no había control. Y fue entonces, en medio de ese estado, que algo dentro de mí reaccionó. No fue racional, no fue planeado. Fue algo profundo ni instintivo. Comencé a clamar, no con voz, porque no tenía voz, pero con todo lo que era. Dios, ayúdame. Ese pensamiento salió con una intensidad que nunca había sentido en mi vida. No era una oración repetida como las que hacía en la tierra. No era un rezo automático, era un clamor real, desesperado, genuino, y sin embargo, en ese momento, no hubo respuesta. El túnel seguía, la oscuridad seguía, las voces seguían, y yo
seguí avanzando. Cada instante se sentía más pesado que el anterior, más difícil, más aterrador. Y entonces, sin previo aviso, el túnel comenzó a cambiar. No se detuvo, no, desapareció. Pero al final de ese trayecto, algo empezó a hacerse visible. No era luz, era algo diferente, algo más oscuro aún, más denso, más real. Era como si el túnel estuviera llevando hacia un lugar específico, un destino, y conforme me acercaba, las voces se volvieron más fuertes, más claras, más desesperadas. Y, en ese instante, lo supe, sin que nadie me lo dijera, sin que nadie me lo explicara. Lo supe con una certeza que atravesó todo mi ser, ¿no? Iba hacia un lugar bueno, y lo peor de todo, era que ya estaba demasiado cerca para detenerme. Lo que ocurrió después del túnel fue tan abrupto y tan violento en mi percepción que hasta hoy me cuesta encontrar palabras suficientes para describirlo con justicia. No fue una transición suave, no fue como despertar en otro lugar, fue como ser lanzada. En un instante, el movimiento constante que me llevaba a través de esa oscuridad se detuvo. Y al siguiente, todo cambió. Aparecí. No llegué caminando, no entré por una puerta, simplemente estaba ahí. Y lo primero que sentí fue el ambiente. No era aire, no era espacio como lo conocemos, era una presión, una densidad que lo envolvía todo, como si el lugar mismo tuviera peso. Era difícil de explicar, pero cada parte de ese entorno parecía cargada de algo opresivo, algo que no solo se sentía alrededor, sino dentro, Y entonces percibí el calor. No era como el calor del sol en un día fuerte, no era un calor natural, era un calor agresivo, constante, invasivo. No quemaba de inmediato, pero penetraba, incomodaba, dominaba. Era como si el lugar estuviera vivo, y ese calor fuera parte de su esencia. Intenté orientarme, intenté entender dónde estaba, y cuando comencé a ver con más claridad, el horror se reveló ante mí. El lugar era oscuro, pero no completamente negro. Había una especie de iluminación tenue, rojiza, como si viniera de algún punto indefinido. No había una fuente de luz clara, pero todo se podía distinguir. Y lo que vi me paralizó. El terreno no era como la tierra que conocemos. Era irregular, áspero, como si estuviera formado por una mezcla de roca, ceniza y algo que no podía identificar. No había vegetación, no había vida en el sentido natural. Todo parecía muerto, pero al mismo tiempo activo. El suelo parecía respirar, no literalmente, pero había una sensación de movimiento constante, como si todo estuviera en un estado de inquietud permanente. Y entonces escuché los gritos. Ya no eran ecos lejanos, ya no eran susurros distorsionados. Eran reales en cercanos, intensos, en gritos de desesperación, de dolor, de angustia profunda. Algunos eran agudos, desgarradores, otros eran graves, llenos de una tristeza tan pesada que se sentía en todo el ambiente. No había palabras claras en muchos de ellos, pero el sufrimiento era inconfundible. Era un sufrimiento que no se puede comparar con nada en la tierra. Intenté mirar de dónde venían. Y fue entonces cuando los vi en personas, o al menos lo que alguna vez fueron personas. Estaban por todas partes. Algunos en el suelo, otros moviéndose sin rumbo, otros como atrapados en su propio dolor. No había orden, no había estructura, era caos, pero un caos constante, repetitivo, sin descanso a sus rostros. Nunca voy a olvidar sus rostros. Eran rostros marcados por el sufrimiento, por el arrepentimiento, por el terror. Ojos abiertos de par en par, como si estuvieran atrapados en una comprensión eterna de algo que ya no podían cambiar. Y en ese momento, entendí algo que me hizo temblar. Ellos sabían por qué estaban ahí. No era un dolor vacío, no era un castigo sin sentido. Había conciencia. Había memoria, había entendimiento, y eso hacía todo aún peor. Intenté no ver, pero no había forma. Todo estaba alrededor, todo era imposible de ignorar. Y entonces, el olor. No era un solo olor, era una mezcla, algo quemado, pero no como madera, algo podrido, pero más intenso. Algo que no existe en el mundo natural. Era tan fuerte que parecía penetrar directamente en mi conciencia. No podía taparme la nariz, no tenía cuerpo físico como antes, pero aún así, lo percibía. Y ese olor llevaba consigo una sensación de corrupción, de descomposición, no solo física, sino espiritual. Fue en ese momento cuando el miedo dejó de ser solo miedo y se convirtió en terror absoluto, porque ya no había duda, ya no había confusión, ya no había interpretación. Yo sabía dónde estaba, no porque alguien me lo dijera, sino porque todo en ese lugar lo gritaba. Era el infierno. Intenté negar esa idea, intenté pensar que era una ilusión, una prueba, algo pasajero. Pero cada segundo que pasaba confirmaba lo contrario. Esto era real, más real que cualquier cosa que había vivido. Y entonces ocurrió algo que me marcó aún más.
Sentí miradas no de todos, pero de algunos personas o almas que volteaban hacia mí, sus ojos se clavaban en mí con una intensidad imposible de describir. No era curiosidad, no era reconocimiento. Era algo más oscuro. Algunos tenían expresiones de desesperación, como si quisieran decir algo, como si quisieran advertirme. Otros tenían algo diferente, algo que me hizo estremecer. Había una mezcla de odio y vacío, como si ya no quedara humanidad, pero sí una conciencia atrapada. Intentó retroceder, pero no sabía hacia dónde. No había dirección, no había salida visible. Y entonces, entre todo ese caos, comencé a notar algo más a movimiento no de las personas, sino de algo diferente en sombras en formas más oscuras que el entorno. No eran completamente visibles, pero se movían, se desplazaban entre ese lugar con una presencia dominante. Y cada vez que una de esas sombras pasaba cerca, el ambiente se volvía aún más pesado, más opresivo, más aterrador. No necesitaba verlas con claridad para saber que no eran humanas y que no eran buenas. Mi desesperación aumentó. Intenté buscar a Dios, intenté recordar oraciones, intenté aferrarme a cualquier cosa que me diera esperanza. Pero lo único que sentía era abandono, no porque Dios no existiera, sino porque yo estaba en un lugar donde su presencia no se sentía. Y eso fue lo más aterrador de todo, porque, por primera vez en mi existencia, sentí lo que es estar completamente separada de Dios, y ese vacío era peor que el fuego, peor que los gritos, peor que todo lo que estaba viendo. Era una soledad absoluta, una desconexión total. Y en medio de ese estado, algo dentro de mí comenzó a quebrarse, no físicamente, no emocionalmente, como en la tierra, sino a un nivel más profundo, espiritual. Comencé a entender, no con palabras, no con lógica, sino con una claridad que no podía evitar. Ese lugar no era injusto, no era arbitrario, no era un error, era consecuencia. Y esa comprensión fue como una carga que cayó sobre mí con todo su peso, porque entonces una pregunta apareció en mi interior, una que no podía ignorar, una que me atravesó completamente. ¿Por qué estoy aquí? Y en el fondo de mi ser, comencé a temer la respuesta. No sé cuánto tiempo llevaba en ese lugar, porque el tiempo ahí no funciona como en la tierra. No hay día ni noche, no hay reloj, no hay descanso. Todo es continuo, constante, como si cada instante se repitiera sin pausa, pero hubo un momento, un instante específico, que marcó algo dentro de mí para siempre, porque hasta ese punto, el horror que estaba viendo era general. Era el ambiente, el dolor, los gritos, la sombra, pero todavía había una parte de mí que intentaba mantener distancia emocional, como si todo fuera algo externo. Eso cambió cuando comencé a reconocer. Al principio fue confuso, vi un rostro entre la multitud, uno más entre tantos, pero había algo familiar. No podía identificarlo de inmediato, pero algo dentro de mí reaccionó. Me acerqué, no sé cómo me movía, pero lo hacía. Era como si mi intención me llevara Y cuando estuve más cerca, lo vi claramente. Era un hombre. Su rostro estaba desgastado, marcado por el sufrimiento, pero aún así había algo que no podía negar. Yo lo conocía. Mi mente comenzó a buscar, a conectar recuerdos, y entonces lo reconocí. Era don Ricardo Anún, hombre del barrio. Un hombre que durante años fue respetado, incluso admirado. Siempre bien vestido, siempre hablando de Dios, siempre dando consejos. Muchos lo consideraban un ejemplo. Incluso yo recordé cómo lo veía en la iglesia, sentado en las primeras filas, levantando las manos, orando en voz alta. Recordé cómo hablaba de la Biblia, cómo corregía a otros, cómo parecía tener respuestas para todo, y ahora estaba ahí en ese lugar. Su expresión no era la misma. Ya no había seguridad, ya no había autoridad, solo había dolor y algo más, conciencia. Sus ojos no estaban perdidos, estaban abiertos, conscientes, llenos de una comprensión que parecía atormentarlo más que cualquier otra cosa. Y en ese instante me miró. No fue casual, fue directo. Sus ojos se encontraron con los míos, y lo que vi en ellos me sacudió completamente. No era sorpresa, no era reconocimiento como en la tierra, era una mezcla de desesperación y advertencia, como si quisiera decir algo, pero no pudiera, como si ya fuera demasiado tarde para hablar. Intenté acercarme más, intenté entender, pero antes de que pudiera hacer algo, él comenzó a gritar no hacia mí, sino hacia arriba, hacia algún punto invisible. Un grito desgarrador, lleno de angustia. ¡No! ¡No! ¡Yo servía! ¡Yo predicaba! Sus palabras me atravesaron, porque reflejaban algo que yo conocía, esa idea de haber hecho lo correcto, de haber cumplido externamente, de haber sido visto como alguien de fe. Pero en ese lugar, eso no parecía importar. Y entonces, algo dentro de mí comenzó a romperse. Porque si alguien como él estaba ahí, ¿qué significaba eso para mí? Intenté apartar esa idea. Intenté pensar que era un caso aislado. Algo
que no comprendía completamente. Pero entonces, ocurrió otra vez. Otro rostro, en otra persona. Esta vez, una mujer. La vi a cierta distancia, arrodillada, con el rostro cubierto, llorando de una forma que no se puede describir con palabras humanas. Me acerqué allí, cuando levantó el rostro. Mi corazón se estremeció. Era Teresa, una mujer que durante años fue conocida por su devoción. Siempre en la iglesia, siempre ayudando, siempre hablando de Dios. Era de esas personas que todos respetaban. Incluso yo la admiraba. Pensaba que era una verdadera mujer de fe. Y ahora estaba ahí. En ese mismo lugar, su rostro estaba lleno de lágrimas. Pero no eran lágrimas normales. Eran lágrimas de desesperación absoluta. Y lo que más me impactó fue lo que decía. Yo creía que estaba bien. Repetía eso una y otra vez, como si no pudiera aceptar su realidad, como si aún estuviera intentando entender. Y en ese momento, todo dentro de mí comenzó a cambiar, porque ya no era solo el lugar, ya no era solo el ambiente, eran las personas que yo conocía, personas que parecían estar bien con Dios, personas que, desde afuera, cumplían con todo. Y aún así, estaban ahí. Eso destruyó completamente mi forma de entender la fe, porque me di cuenta de algo aterrador. No basta con parecer, no basta con hacer, no basta con cumplir externamente. Hay algo más profundo, algo que yo nunca había considerado realmente yongo, y entonces comenzaron a aparecer más en rostros en recuerdos. Personas que yo había visto en la iglesia, algunos que predicaban, otros que cantaban, otros que servían. No todos estaban ahí, pero los que estaban eran suficientes para romper cualquier idea falsa que yo tenía. Y en ese punto, el miedo se transformó en algo más profundo, en terror personal. Porque ya no era una observadora, ya no era alguien viendo algo ajeno. Yo estaba conectando relacionando, entendiendo, y eso me llevó a una conclusión inevitable. Esto también podía ser mi lugar. Intenté negar esa idea. Intenté aferrarme a cualquier pensamiento que me protegiera. Pero no había defensa, no había excusa, no había argumento, porque en ese lugar, la verdad no se puede ocultar. Y entonces, algo aún más impactante ocurrió. Comencé a entender por qué, no con palabras externas, no con alguien explicándomelo, sino con una claridad interna que no podía evitar. Era como si cada persona ahí llevara consigo la razón de su estado, no escrita, no visible como un cartel, pero presente en clara e innegable. Y en ese momento comencé a percibirlo en hipocresía, orgullo en falsedad, a religiosidad vacía, apariencia sin transformación, en palabras sin vida. Y eso me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa, porque reconocí esas cosas. No solo en ellos, sino en mí. Intenté apartar ese pensamiento. Intenté mirar hacia otro lado, pero no podía, porque cuanto más observaba, más claro se hacía. Y entonces entendí algo que nunca olvidaré. En el infierno no está lleno de gente que no sabía, está lleno de gente que creyó que estaba bien, cuando no lo estaba. Y esa verdad fue más dolorosa que todo lo que había visto hasta ese momento, porque me dejó frente a una realidad imposible de ignorar. Yo no estaba preparada. Y lo peor era que ya no había tiempo para cambiarlo. Después de reconocer a esas personas, después de ver rostros familiares en medio de ese lugar, algo dentro de mí cambió por completo. Ya no estaba mirando el infierno como un escenario externo. Ya no podía verlo como algo ajeno, como si fuera un espectador distante. Ahora lo estaba entendiendo. Y ese entendimiento fue lo más aterrador de todo. Porque en ese lugar no hay confusión, no hay dudas, no hay interpretaciones. Todo es claro, todo es evidente, todo es verdad. Y esa verdad no se puede evitar, no se puede suavizar, no se puede esconder, no se puede justificar, simplemente se revela. Comencé a percibir algo diferente. No era una voz externa, no era alguien hablándome directamente. Era como si mi conciencia estuviera siendo abierta, expuesta, llevada a un nivel donde ya no había filtros. Como si cada capa de engaño, de autojustificación, de ignorancia, estuviera siendo arrancada una por una, y entonces vi, no con ojos físicos, sino con una claridad interna imposible de describir. Vi vidas, no solo la mía. Vi fragmentos de las vidas de otros, de esas personas que había reconocido, y lo que entendí me sacudió completamente. Don Ricardo, el hombre respetado, el que hablaba de Dios, el que enseñaba, no estaba ahí por ignorancia, estaba ahí por algo más profundo. Comencé a percibir lo que había detrás de su vida, no lo que mostraba, sino lo que ocultaba: orgullo. Un orgullo profundo, silencioso, disfrazado de espiritualidad. Le gustaba ser visto, le gustaba ser reconocido, le gustaba tener autoridad, pero su relación con Dios no era real, era superficial, era una construcción y en ese lugar, eso
no se puede sostener, porque la verdad lo desarma todo. Vi como muchas de sus acciones, que en la tierra parecían correctas, estaban motivadas por algo equivocado. No por amor, no por entrega, sino por ego. Y eso fue suficiente. Luego, Teresa Ann, la mujer devota, Ann, la mujer constante, la mujer que todos admiraban. También comencé a entender su historia, no desde afuera, sino desde adentro. Vi su vida, sus pensamientos, sus emociones, y lo que encontré fue doloroso, porque aunque hacía muchas cosas buenas, había algo que nunca cambió en su corazón. Vivía comparándose con otros, se sentía superior, juzgaba en silencio, guardaba resentimientos, tenía una apariencia de fe, pero no una transformación real. Y en ese lugar, eso también era visible, eso también tenía peso, eso también tenía consecuencia, y en ese momento, todo dentro de mí comenzó a temblar, porque entendí algo que nunca había comprendido en la tierra. Dios no ve como nosotros vemos acciones, Él ve intenciones, nosotros vemos apariencia, Él ve el corazón, y en ese lugar, todo eso estaba expuesto, sin máscaras, sin filtros, sin defensa, y entonces, algo más ocurrió. Ya no estaba viendo solo a otros ahora, estaba comenzando a sentir algo dirigido hacia mí, una presión, no física, sino interna, como si algo estuviera preparándose, como si algo estuviera a punto de revelarse. Pero esta vez, sobre mí intenté resistirme, intenté apartar esa sensación, pero no había forma ni. Entonces, comenzó, no fue una voz, no fue una imagen externa, fue como si mi propia vida se abriera delante de mí, no en forma de recuerdo normal, sino como una experiencia completa. Vi momentos, escenas, decisiones, palabras, pensamientos, todo, pero no como los recordaba, sino como realmente fueron, sin justificación, sin excusas, sin distorsión. Vi cuando dije cosas que herían, y entendí el impacto real que tuvieron. Vi cuando juzgué a otros, y sentí el peso de ese juicio. Vi cuando ignoré a Dios, cuando lo dejé en segundo plano, cuando lo convertí en una rutina. Vi cuando aparenté estar bien, cuando fingí, cuando me convencí de que era suficiente, y en cada uno de esos momentos había una claridad absoluta. No podía decir no fue así, no podía decir no era mi intención, porque en ese lugar la intención también se muestra, y eso fue lo más duro, porque muchas veces mi intención no era buena, era egoísta, era orgullosa, indiferente, y yo lo sabía, lo veía, lo sentía, y no podía cambiarlo, no podía retroceder, no podía corregirlo, definitivo, era real. Y entonces, algo dentro de mí se quebró completamente. No era solo culpa, no era solo arrepentimiento, era una comprensión profunda de lo que significa estar separado de la verdad, de lo que significa vivir engañándose, de lo que significa creer que uno está bien, cuando no lo está. Y en ese momento, entendí algo que me hizo temblar. Yo no era diferente. Yo también había vivido así. Yo también había tenido una fe superficial. Yo también había justificado mis errores. Yo también había ignorado lo importante. Y en ese lugar, eso no pasaba desapercibido. Eso tenía consecuencia. Y entonces, una certeza comenzó a formarse dentro de mí, no como una idea, sino como una realidad innegable. Yo no estaba ahí por error, yo no estaba ahí por accidente, yo estaba ahí porque mi vida me había llevado hasta ese punto, y esa verdad fue como un golpe imposible de soportar, porque, por primera vez, entendí completamente lo que significa rendir cuentas, no ante otros, no ante la sociedad, no ante una religión, sino ante Dios, y en ese momento no había nada que pudiera decir. No había argumento, no había defensa. No había salida, solo había verdad, y esa verdad me estaba mostrando algo que no quería ver en mi propia condición. Y lo peor de todo era que ya no había tiempo para cambiarla. Después de que esas verdades comenzaron a revelarse dentro de mí, ya no había forma de escapar. No podía mirar hacia otro lado, no podía distraerme, no podía justificar nada. Todo lo que yo era estaba expuesto no ante otros, sino ante una realidad que no se puede alterar. Y fue en ese momento cuando entendí que lo que estaba experimentando no era solo observación, era juicio. No un juicio como en la tierra, donde alguien habla, acusa, defiende. No había palabras externas, no había un juez visible frente a mí, y aún así, todo era juicio, porque la verdad misma me estaba juzgando, y no había forma de discutir con la verdad. Mi vida comenzó a desplegarse con una claridad aún más intensa. Ya no eran fragmentos, ya no eran escenas aisladas, era una secuencia completa, cada etapa, en cada decisión, en cada pensamiento. Y lo más impactante era que no solo veía lo que hice, veía el impacto, sentía lo que otros sintieron por mis acciones. Y eso fue devastador. Recordé momentos con mis hijos, palabras que dije en enojo,
actitudes que tuve por orgullo, situaciones en las que elegí mi comodidad en lugar del amor. Y ahora, no solo lo veía, lo sentía desde el otro lado. Sentía el dolor que causé, sentía la tristeza que dejé, sentía el vacío que generé, y no había forma de negarlo, porque en la tierra uno puede convencerse de que no fue tan grave. Uno puede olvidar, uno puede minimizar, pero ahí, no ahí, todo tiene peso, todo tiene consecuencia, todo tiene verdad. Y entonces, llegué a algo aún más profundo, mi relación con Dios, o mejor dicho, la falta de ella. Durante toda mi vida, yo creí que tenía fe, oraba y iba a la iglesia, hablaba de Dios, pero ahora estaba viendo la verdad, y la verdad era incómoda, dolorosa, real. Yo no había vivido para Él, había vivido para mí. Dios era parte de mi vida, pero no era el centro. Era un complemento, una tradición, un refugio en momentos difíciles, pero no una relación real, no una entrega, no una transformación. Y eso, en ese lugar, era evidente. No podía esconderlo, no podía maquillarlo, no podía decir, pero hice esto o pero ayudé a otros, porque todo eso también era examinado, y muchas veces, incluso, lo bueno estaba mezclado con motivaciones equivocadas. Eso fue lo que más me quebró, porque me di cuenta de que no era solo lo que hice mal, sino que incluso lo que hice bien. No siempre fue por las razones correctas. Había orgullo, había necesidad de aprobación, había costumbre. Y en ese lugar, eso no cuenta como verdad, eso no cuenta como justicia. Y entonces, sentí algo que nunca había sentido en la tierra. No era solo culpa, era convicción. Una convicción profunda y innegable, como si cada parte de mi ser estuviera de acuerdo con lo que estaba viendo. Como si no hubiera espacio para discusión. Y en medio de eso, entendí algo que me estremeció completamente. Yo merecía estar ahí. No porque alguien me lo dijera, no porque alguien me condenara, sino porque la verdad de mi vida me llevaba a esa conclusión. Y eso fue lo más duro, porque quitó toda posibilidad de victimizarme, quitó toda posibilidad de culpar a otros, quitó toda excusa, solo quedé yo, y lo que realmente era. Y en ese momento, la desesperación me invadió, porque entendí algo aún más profundo, no había forma de cambiarlo. No había segunda oportunidad. No había voy a hacerlo mejor. No había tiempo, todo estaba cerrado. Todo estaba definido, y esa sensación fue como caer en un abismo sin fondo. Intenté buscar alguna salida, intenté decir algo, pero no había palabras suficientes, porque cuando uno está frente a la verdad absoluta, las palabras sobran, y lo único que queda es la realidad. Y entonces, lo sentí. No fue una voz, no fue una imagen, fue una certeza, una que se instaló dentro de mí como una sentencia. Este es tu lugar. No fue gritado, no fue impuesto, fue entendido, y eso lo hizo aún más aterrador, porque no había duda, no había error, no había confusión, era justo, era correcto, era consecuencia, y en ese instante, todo dentro de mí se quebró completamente. No había fuerza, no había esperanza, no había salida. Solo había una realidad que no podía cambiar en eje, y entonces hice lo único que me quedaba, clamé no con palabras elaboradas, no con oraciones aprendidas, sino con lo más profundo de mi ser, con todo lo que era. Dios, ten misericordia de mí. Ese clamor no fue como los anteriores, no fue superficial, no fue automático, fue real, fue desesperado, fue sincero, y salió desde un lugar donde ya no había orgullo, donde ya no había apariencia, donde ya no había nada que defender. Solo había necesidad, solo había reconocimiento, solo había verdad, y en ese instante todo se detuvo, no el lugar, no el entorno, pero algo dentro de mí, como si ese clamor hubiera atravesado todo, como si hubiera llegado a un punto que yo no podía ver, pero que sí existía, y entonces algo comenzó a cambiar, no inmediatamente, no de forma evidente, pero lo sentían, una diferencia, una interrupción en esa continuidad de desesperación, como si algo o alguien hubiera escuchado Annie, y en ese momento, por primera vez desde que todo comenzó, sentí una pequeña, pero real, esperanza. Después de ese clamor, algo cambió. No fue un cambio inmediato en el lugar. El infierno seguía ahí. Los gritos no desaparecieron. El calor, la opresión, la sombra. Todo continuaba exactamente igual, pero dentro de mí, algo se había movido. Era como si ese grito que salió desde lo más profundo de mi ser hubiera atravesado una barrera invisible. Como si hubiera llegado a un punto que yo no podía ver, pero que sí podía responder. Y en medio de ese entorno de desesperación, comencé a sentir algo diferente. No era una emoción fuerte al principio, era sutil, pero completamente distinto a todo lo que había sentido hasta ese momento. Era luz, no una luz visible de inmediato, sino una sensación, una presencia, algo que no pertenecía a ese lugar. Y eso lo cambió todo,
porque en medio de tanta oscuridad, cualquier diferencia se vuelve evidente. Y esto no era una diferencia pequeña, era algo completamente opuesto. Mientras el ambiente a mi alrededor seguía cargado, pesado, opresivo, dentro de mí comenzó a abrirse un espacio, como si algo estuviera entrando, como si algo estuviera acercándose ahí, y entonces lo percibí, una luz. A lo lejos, no dentro del infierno como parte de él, sino como algo que venía desde otro lugar. Al principio era tenue, pero no era débil, era firme en constante, y conforme esa luz se acercaba, el ambiente comenzó a reaccionar. Las sombras se agitaban, los gritos cambiaban. Había una tensión que antes no había notado, como si ese lugar rechazara esa presencia, y eso me hizo entender algo inmediatamente. Esa luz no pertenecía al infierno. Esa luz venía de Dios. Mi atención se fijó completamente en ella. No podía apartarme, no quería apartarme, porque en medio de todo ese horror, esa luz era lo único que traía algo diferente, algo puro, algo que no tenía corrupción. Y entonces la sentía en la presencia. No como una idea, no como una emoción, sino como algo real, como alguien, y en ese momento supe, sin que nadie me lo dijera, sin que nadie me lo explicara, supe quién era en Jesús. No lo vi claramente al principio. La luz era tan intensa que su forma no se distinguía completamente, pero no necesitaba verlo con mis ojos. Lo reconocí en lo más profundo de mi ser. Era Ela, y en ese instante, todo dentro de mí reaccionó, no con miedo, no con confusión, sino con algo completamente diferente, reverencia, amor y una sensación abrumadora de verdad, porque en su presencia no hay duda, no hay engaño, no hay confusión. Todo es claro, todo es real, todo es santo. Y lo más impactante de todo era que él estaba ahí, en ese lugar, no como parte del infierno, sino irrumpiendo en él, y eso me mostró algo que nunca había entendido en la tierra. No hay lugar donde Dios no pueda alcanzar, no hay profundidad donde su presencia no pueda entrar. Y entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Esa luz se acercó más, y con ella todo comenzó a cambiar. No el entorno completamente, pero sí mi experiencia dentro de él. El peso que sentía comenzó a disminuir. La opresión ya no era igual. El miedo empezó a retroceder. No porque el lugar dejara de ser aterrador, sino porque su presencia era más fuerte que todo eso. Y en ese momento, por primera vez desde que todo comenzó, sentí paz, no una paz completa, pero sí real, y eso, en ese lugar, era algo imposible de describir. Caía no físicamente, porque no tenía un cuerpo como antes, pero mi ser se rindió completamente. No había orgullo, no había defensa, no había nada que sostener, solo había reconocimiento. Señor, no dije más, no podía, porque todo lo que había dentro de mí estaba expuesto, y no había nada que ocultar. Y entonces, él respondió, no con palabras audibles como en la tierra, pero sí con una comunicación clara, directa, inconfundible. No fue una conversación larga, no fue un discurso, fue algo más profundo, más poderoso. Fue entendimiento. Supe que él sabía todo, cada parte de mi vida, cada error, cada intención, cada momento, y aún así, estaba ahí, no para condenarme, sino para responder a mi clamor. Y eso me quebró completamente, porque entendí algo que nunca había entendido antes. La misericordia de Dios es real, pero no es automática. Responde a un corazón verdadero, y en ese momento, el mío lo era, no por mérito, no por obras, sino por necesidad, por rendición, por verdad. Y entonces sentí algo más. Algo que cambió todo, perdón. No como una idea, no como una palabra, sino como una realidad. Como algo que me envolvía, que me cubría, que me transformaba, y en ese instante el peso que llevaba desapareció. No porque mi vida no hubiera tenido errores, sino porque él los estaba cubriendo. Y eso fue más fuerte que todo lo que había vivido hasta ese momento. Las sombras retrocedieron, no desaparecieron completamente, pero ya no tenían la misma autoridad. Los gritos se hicieron lejanos en el ambiente. Perdió fuerza sobre mí, porque ahora yo no estaba sola, él estaba conmigo. Y entonces comprendí algo más. No podía quedarme ahí. Ese no era mi destino final. No porque lo mereciera, sino porque su misericordia había intervenido. Y en ese momento, él me hizo entender algo que marcaría todo lo que vendría después. Vas a volver. No fue una orden, no fue una imposición, fue una decisión. Y en ese instante, supe que no era el final, que aún había tiempo, que aún había propósito. Pero también supe algo más, algo que me llenó de temor y responsabilidad. No todos tienen esa oportunidad, no todos regresan, no todos reciben ese momento. Y eso me hizo entender la gravedad de todo, porque la vida no es algo que se pueda tomar a la ligera, no. Es infinita, no es garantizada, y lo que uno hace con ella tiene consecuencias eternas.
Y entonces, la luz comenzó a intensificarse a más fuerte, más brillante, más envolvente, y en ese momento, todo el entorno desapareció. El infierno, las sombras, los gritos Antodoan, como si nunca hubiera existido. Y solo quedó su presencia. Y dentro de ella, yo, Ann, siendo llevada de regreso, Ann, a la vida. Lo último que recuerdo antes de regresar fue esa luz envolviéndolo todo. No era una luz que cegaba, era una luz que revelaba, que abrazaba, que sostenía. No había miedo en ese momento, no había duda, solo había una certeza profunda. Estaba siendo traída de vuelta. No sabía cómo. No sabía por qué exactamente yo, pero sabía que no era casualidad. Sabía que había propósito en. Y entonces sentí el cambio. No, fue como abrir los ojos de repente, fue más brusco, más pesado, más humano, como si de pronto todo lo que antes era ligero, espiritual, libre, se volviera denso otra vez. Sentí peso, sentí limitación, sentí cuerpo y en el siguiente instante, dolor. Un dolor fuerte, agudo, que atravesó mi pecho como si alguien hubiera encendido algo dentro de mí. Mi cuerpo reaccionó con violencia. Fue como si me lanzaran de regreso a algo que ya no encajaba perfectamente. Y entonces, respiré. Un aire pesado, forzado, como si mis pulmones no recordaran cómo hacerlo. Fue una inhalación desesperada, involuntaria, acompañada de un sonido que salió de lo más profundo de mi garganta, y con ese aire, volví. Es que voz rápidas, confundidas, sorprendidas, volvió. ¡Tiene pulso! ¡Sigue! ¡Sigue! Sentí manos sobre mi cuerpo. Presión en el pecho, movimientos. El mundo físico regresó de golpe. Abrí los ojos lentamente. La luz ya no era la misma. Era la luz de la casa, a la luz común. Pero después de lo que había visto, todo parecía diferente, distante, limitado. Ambos rostros inclinados sobre mí en el paramédico. Mi vecina Carmen llorando. Otra mujer orando en voz alta. Todo se movía rápido, pero yo estaba en un estado extraño. Entre dos mundos, mi cuerpo estaba ahí, pero mi conciencia aún estaba procesando lo que había vivido. Intenté hablar, pero mi voz no salía solo un susurro débil. Sentía el cuerpo pesado, como si estuviera atrapada dentro de algo rígido, limitado, frágil, y en ese momento, lo entendí, había vuelto. Pero no era la misma nada en mí, era igual. Los minutos siguientes fueron confusos. Me levantaron, me llevaron en la ambulancia. Las sirenas sonaban, las luces se reflejaban en las paredes. Pero todo eso parecía secundario porque, dentro de mí, había algo mucho más grande ocurriendo. No podía dejar de recordar cada imagen en cada rostro, cada grito cada verdad y sobre todo, su presencia en Jesús. Eso era lo más fuerte, lo más real, lo más imposible de ignorar. Llegué al hospital, me conectaron a máquinas. Me hicieron preguntas. ¿Cómo se siente? ¿Puede hablar? ¿Recuerda lo que pasó? Yo respondía lo básico, lo necesario, pero sabía que lo que realmente había pasado no lo podían entender en ese momento, porque no fue solo un problema del corazón, fue algo mucho más profundo. Los médicos hablaban entre ellos. Paru cardíaco, 6 minutos sin pulso anes, un milagro. Esa palabra, milagro, en yo sabía que era cierto, pero no como ellos lo entendían. No fue solo que mi corazón volvió a latir, fue que Dios decidió darme otra oportunidad. Y eso cambia todo. Pasaron los días, mi cuerpo comenzó a recuperarse, pero mi mente y mi espíritu estaban en otro proceso. No podía volver a mi vida como si nada hubiera pasado. No podía ignorar lo que vi. No podía vivir de la misma manera, porque ahora sabía que el infierno es real. Sabía que la apariencia no salva. Sabía que la religión vacía no transforma. Sabía que Dios ve el corazón. Y sobre todo, sabía que la vida es una oportunidad limitada. Cada día después de eso fue diferente. La primera vez que volví a casa no fue igual. Entré por la puerta donde todo había comenzado. Vi el mismo lugar, la misma mesa, el mismo altar, pero yo no era la misma. Me acerqué a la Biblia, esa Biblia que había estado ahí por años, que había abierto tantas veces sin profundidad, y esta vez la abrí con hambre, con necesidad, con verdad. Vai como encaría, no como rutina, no como obligación, sino como alguien que necesita entender, que necesita conocer, que necesita vivir. Y en cada palabra encontraba algo que antes no veía, verdades que ahora tenían sentido, advertencias que ahora eran reales, promesas que ahora eran vivas, y poco a poco, mi relación con Dios comenzó a cambiar. No fue instantáneo, no fue perfecto, pero fue real. Comencé a orar, de verdad, no repitiendo palabras, sino hablando, abriendo mi corazón, reconociendo, pidiendo, escuchando. Y en ese proceso, algo dentro de mí comenzó a sanar, no solo espiritualmente, sino también emocionalmente,
busqué a mis hijos, especialmente aquella hija con la que tenía heridas, y por primera vez no fui a defenderme, no fui a justificarme, fui a pedir perdón, desde lo más profundo, sin orgullo, sin condiciones. Y eso abrió algo que había estado cerrado por años, porque cuando uno cambia de verdad, las relaciones también cambian. No todas de inmediato, no todas perfectamente, pero sí profundamente. También comencé a hablar a contar lo que viví. Al principio, con miedo, con dudas, pensando que no me creerían, pero entendí algo importante. Ahí no se trata de que todos crean, se trata de que alguien escuche y despierte. Porque yo también viví sin entender. Yo también pensé que estaba bien, y no lo estaba. Y si Dios me dio esa experiencia, no fue solo para mí, fue para advertir, para despertar, para decir la verdad, porque la verdad, aunque incomode, salva hoy. Sigo viviendo, pero no como antes. Cada día tiene un peso diferente, una intención diferente, una conciencia diferente. Ya no vivo para cumplir, vivo para agradar a Dios. Ya no vivo en apariencia, vivo en verdad. Ya no doy por sentado el tiempo. Lo valoro, lo aprovecho, porque sé que no es infinito. Y si hay algo que quiero decirle a quien está escuchando esto, es esto: no esperes a morir para entender. No vivas confiando en que estás bien sin examinar tu corazón. No te conformes con una fe superficial. Dios es real, el cielo es real, el infierno es real, y la decisión se toma aquí, en vida. Mientras aún hay tiempo, porque yo estuve ahí, y no es un lugar al que quieras ir, pero también conocí su misericordia. Y eso es lo que me trajo de vuelta. Y es lo que hoy quiero que tú también conozcas. Antes de que sea demasiado tarde,